Mujer, Dios es suficiente. Hechos de impacto relatados por personas que testifican del poder que Jesucristo tiene para sanar, liberar y cambiar vidas. Atrévete a creer y recibe tu milagro. Porque mujer, Dios es suficiente. Que el Señor les bendiga. Bienvenido a su programa Mujer, Dios es suficiente. Este día tenemos un invitado muy especial, Luis Cusán, un joven que ha decidido dar testimonio de la fidelidad de Dios y de su suficiencia. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Luis? Muchísimas gracias por recibirme en esta oportunidad. Es un gusto para mí estar aquí con ustedes. Nos alegramos de tenerte. Y ahora con nosotros nuestra anfitriona, Dorita. Gracias por permitirnos llegar nuevamente a sus hogares y estamos muy contentos de poder compartir este testimonio de Luis Cusán, un joven que estudia Derecho Internacional en Francia. ¿Y cómo te ha parecido a ti el choque cultural y la ausencia de tu familia? Pues la verdad creo que ese es el aspecto para mí más duro, de tener que siempre dejar a mi familia, a las personas que amo, a mi patria, todo lo que yo he conocido, y pues otro año enfrentarme a nuevos retos, a nuevas aventuras, a nuevos desafíos, pero sobre todo tener que enfrentarme a una cultura tan diferente de la que nosotros estamos tan acostumbrados, porque es una cultura que ha abandonado principios y valores que para nosotros son esenciales y son vitales, capitales para nuestra vida. Y principalmente lo que yo pienso es el Evangelio, más que todo, seguir la palabra y seguir la sana doctrina que es la de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cómo puedes tú mantenerte, guardar la fe en un ambiente quizás que en un alto porcentaje ateo? Pues gracias a Dios la palabra hoy en día se mueve en todos los continentes y en cada rincón del mundo, y gracias a Dios siempre existen esos hombres que procuran llevar la palabra. Entonces, gracias a Dios, en donde yo estoy viviendo muy cerca, hay una pequeña iglesia de las Asambleas de Dios que imparten la sana doctrina y me congrego ahí todos los domingos, aparte que a través del internet puedo escuchar desde prédicas de aquí de la Iglesia Cristiana Josué hasta sitios de internet, como por ejemplo el Tiempo con Dios es Vida, que para mí es un utensilio para cada día tener mi devocional con Dios. Y por supuesto que Dios no tiene barreras ni de espacio, ni de tiempo, ni de lengua, ni de nada. Entonces yo sé que Dios, en el momento que yo quiera llegar a orarle, ahí siempre va a estar conmigo. ¿Y qué marca la diferencia entre un joven que tiene fe y que tiene esos valores con principios bíblicos? ¿Cuál es la diferencia? Que yo sé dónde voy, que yo sé cuál es mi meta y que yo sé por qué trabajo yo, por qué me estoy esforzando, por qué estoy luchando tanto, y es porque yo soy instrumento en las manos de Dios y Dios me ha regalado esta oportunidad tan maravillosa, y es por eso que yo trato de aprovecharla para su gloria, porque algún día, ahorita es mi momento de preparación, pero como siempre me ha dicho mi madre, entre uno más se prepara, Dios más lo va a usar, y para mí eso es lo más importante, porque Dios sé que me va a usar eventualmente cuando sea su momento, sea el llamado, y esa es la gran diferencia, porque allá la gente vive por vivir nada más. Vive el día con día como si no hubiera nada nuevo al día siguiente, como que es una rutina, una monotonía, es una vida, lo digo con toda honestidad, una vida monótona, robótica, se podría decir así, en donde solamente es su propia vida, su propia conciencia, su propio medio, su propio entorno, pero no miran de verdad que existe algo más allá. Aunque a veces aparentan ser una nación que se preocupa mucho por los asuntos sociales de otras naciones. Por supuesto. O sea, es algo contradictorio, ¿no crees? Pues es contradictorio, sí, es cierto que han llamado a Francia el país de la libertad, de la democracia, y en cierta medida es cierto. Cuando lo vemos en papel, cuando lo vemos, yo cuando he tenido la oportunidad de verlo en mis clases, es cierto, es un país democrático, es un país que se preocupa por cada
aspecto social, cada persona o grupo de personas que se encuentra ahí, pero al mismo tiempo, paradoxalmente, dejan de lado todo lo que es el Evangelio, lo que alguna vez ellos tanto defendieron, tanto se preocuparon, las antiguas generaciones, en seguir el Evangelio, la sana doctrina. Hoy lo han abandonado por una sociedad fría, monótona y de libre pensamiento. Ridiculizan el Evangelio. Tal vez no, porque hay problemas legales por ridiculizar el Evangelio, pero hasta cierto modo lo tienen bien al margen. Ya es, por ejemplo, bajo mi propio testimonio, el testimonio de la iglesia en donde yo me estoy congregando, en ese lugar lastimosamente les quitaron su templo. Les quitaron por problemas legales, les han quitado su templo, su lugar de congregación. Cuando yo lo fui a buscar, por ejemplo, el lugar, encontré el viejo templo. Y decían de que se habían tenido que mover, están en una bodega, congregándose. ¿Y por qué causas? O sea, ¿cuáles son los parámetros legales para que ellos usurpen la propiedad privada? Porque es una propiedad privada, un templo que pertenece a una iglesia y la iglesia depende también de una denominación. Exactamente. Lastimosamente no existe, en Francia está prohibido lo que se llaman las subvenciones a los cultos, de cualquier denominación. Lastimosamente el Evangelio de Jesucristo allá es muy reducido y los miembros muy reducidos también. Entonces el problema es que, si bien es cierto, es propiedad de la iglesia, también el mantenimiento sigue siendo propiedad de la iglesia, sigue siendo pagar cuentas y todas esas cosas. Entonces cuando se puede decir la alcaldía ya no le ve cierto funcionamiento, obviamente va a retirarles el templo, que normalmente, porque lo digo de un punto de vista legal, pero esa es otra manera de persecución. De seguir a la iglesia. Y es algo paradójico. Es algo bien, ¿verdad? Paradójico, sí. ¿Cómo puedes denominarse o autodenominarse una nación democrática cuando hay una limitación a la libertad de culto? O sea, no hay tal libertad, es restringida la libertad. ¿Libertad para qué? Libertad para qué. Libertad para el libertinaje. Para el libertinaje, exactamente. Defienden tanto polémicas sociales, por ejemplo, el aborto, por ejemplo, el matrimonio homosexual, que hace poquito que fue aprobado legalmente en Francia, como en bastantes países europeos, por ejemplo. Pero ir a evangelizar en las iglesias es terminantemente prohibido. Ir a evangelizar en los colegios, en los liceos, a niños, en la vía pública, es terminantemente prohibido. O sea que el ateísmo podríamos calificarlo como una práctica que aleja a la sociedad de la vida moral, no digamos de la santidad, que es un principio divino, pero de la vida moral, del respeto, por supuesto, del respeto al mismo cuerpo. Al mismo cuerpo y a sus mayores, a las autoridades. Respeto a las autoridades, sí, pero hablando de cómo alguien se puede disponer o puede aprobar una ley en el que un hombre o una mujer practiquen sexo en una forma anormal, que es un irrespeto a su propio cuerpo. Su cuerpo. Sí, Romanos lo dice extremadamente bien, el apóstol Pablo. Y lo he visto bien en esa sociedad, que hasta qué punto ha llegado la maldad en su... No maldad como lo vemos en el sentido corriente del término, voy a matar a alguien, voy a robarle a alguien, sino maldad de rendirse a sus propias concupiscencias, a sus propias pasiones carnales. Ya no hay de saber que Dios ha establecido normas para nuestro propio bien. No porque Él tenga alguna injerencia ni nada, sino porque es para nuestro propio bien, nuestra propia necesidad. Pero al momento de abandonar esos caminos, el pecado yo siempre lo he considerado como una espiral. Sí. Vamos cayendo y cayendo y cayendo y cayendo en donde nosotros jamás pensamos que íbamos a caer. Se escudan detrás de ciencia, por ejemplo, que dicen no, si existe que los homosexuales están predeterminados a ser, o es
su propia elección. Ajá, es una justifican justificación tras el justificación. desenfreno. El desenfreno, exactamente. Justifican el desenfreno de la práctica moral. De la práctica ¿verdad? moral en todo aspecto, lastimosamente. Y eso es lo más complicado de mantenerse en santidad allá. Porque dejando de lado toda la problemática sexual, es simplemente siempre seguir el Evangelio de Jesucristo, al tratar de seguirlo al pie de la letra, a pesar de que siempre es difícil, sea donde sea que uno esté, pero en un ambiente que te permiten hacer lo que quieran y nadie te va a juzgar, pero eso es arma de doble filo. Porque así como si uno comete un error, no nos van a tirar una piedra, también hasta nos invitan a tirar a cometer los errores. Y entonces ahí de verdad es caminar siempre, como decía Pablo, somos parte de este mundo, pero no somos como este mundo. ¿Y qué influencia ha ejercido en ti el consejo de tu madre? Ha sido vital para mí el consejo de mi madre. Ella me ha tratado de educar en todo lo que es los valores cristianos desde muy pequeña edad. Y aún ahora veo cómo todo eso me ha afectado. Cómo intento siempre caminar como lo haría Jesucristo, como mi madre me enseñó que caminaría Jesucristo. Y eso para mí ha sido vital en estos 3 años. Tu papi es un hombre exitoso como médico y sé que ha sido un buen proveedor para ti. ¿Y qué más podría un hijo pedirle a su padre? ¿O qué esperarías? Mi padre siempre ha sido parte de un gran proveedor, un gran profesional. Siempre ha sido un modelo para mí, de cómo yo algún día quisiera ser, como esposo, como proveedor, como profesional, como padre. Por supuesto, siempre existen sus defectos, como todos tenemos nuestros propios defectos. Cada padre, ni siquiera mi madre, está exenta. Pero ante todas las cosas, mi padre siempre ha sido alguien en quien yo he podido admirar. ¿Qué esperan los hijos de los padres? Para mí sería apoyo. Que siempre demuestren eso de que a pesar de todo, siempre van a estar ahí. Que siempre demuestren de que están orgullosos de nosotros, o si cometemos un error, que siempre están ahí para apoyarnos. Eso es lo que yo más espero de mi familia, de mis padres, por sobre todas las cosas. Y respecto a los principios bíblicos, Que sean los primeros en mostrarlos, que sean los primeros en enseñarlos, en vivirlos, en predicarlos, en impactar a otros. Porque así nosotros vamos a entender, nosotros como hijos entendemos a base de nuestros padres. La iglesia y los pastores hacen un maravilloso trabajo, pero la enseñanza cristiana empieza en el hogar. Y yo siento y eso es muy mi opinión personal, de que en cualquier nación, para que una nación mejore, la enseñanza del evangelio tiene que ser en la casa. No le corresponde a nadie más. Los pastores están aquí para guiarnos también, pero son los padres y sobre todo el sacerdote del hogar, la cabeza que ha instituido Jesucristo en la familia, quien tiene que mostrar cómo se vive una verdadera vida con principios y valores de Jesucristo. gran responsabilidad tenemos los padres de ejercer un modelo, un buen modelo, vivir un buen modelo para nuestros hijos. Y tú tienes un texto, lema, que es Filipenses 1:6. 1:6 para mí. Estando persuadido de esto. Que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Por qué es tu texto, lema? Porque es mi esperanza. Es la esperanza de que día con día Dios se va a encargar de siempre moldearme un poco más. De siempre poder acercarme al varón perfecto que es Jesucristo. Que no lo he alcanzado ya, lejos de ser como Él, pero que esa es una promesa para mí, de que Él, desde el momento que yo me rendí a sus pies, me ha tomado y me va a seguir moldeando, y me va a seguir trabajando conmigo, va a seguir obrando en mí, hasta que Él venga, y que eso está pronto. Sí. En la teleaudiencia posiblemente hay jóvenes que están
lejos, enfrentando una cultura diferente, que no pueden retractarse de la decisión que tomaron de estudiar en el extranjero, y quizás están experimentando ese mismo choque cultural y esa añoranza de la familia. ¿Qué consejo quisiera dejarles? Mi consejo es que yo estoy ahí, estoy en tus zapatos y estoy luchando igual que tú, con la misma tristeza, con esa misma angustia de qué estoy haciendo aquí, que si de verdad tomé una buena decisión. Pero solamente te quiero asegurar algo, a ti que me estás oyendo, todo va a estar bien. En Jesucristo todo va a estar bien y adelante. Que está pronta la victoria y continúa y persevera siempre. Bueno, la palabra de Dios dice, y voy a parafrasear, que instruyamos a los niños en su carrera, y que los niños, cuando estén adultos, cuando sean mayores, van a practicar o van a vivir conforme a esos valores, conforme a esas verdades bíblicas con que les hemos instruido. Los principios bíblicos siempre dan esa sabiduría al padre y a la madre, para que el hijo sea un hombre de honra, para que la hija sea una mujer verdaderamente virtuosa, una mujer digna. Y padres y madres, como dije, tenemos gran responsabilidad. Quizá hay un momento en que nosotros, como padres o madres, podemos preguntarnos, ¿qué hice mal? O quizá haya un momento de satisfacción y diga, qué bueno que le pude instruir con esta palabra de Dios, con estos principios bíblicos. Yo le digo, cualquiera que sea la situación, si hay un momento de culpa como padres, podemos nosotros venir delante de Dios, pedirle perdón, declarar honestamente delante de Dios, Señor Jesucristo, en esto fallé, en evitarle a mi hijo que se instruyera en la palabra, o fallé en darle teoría, pero no le di un buen ejemplo. Perdóname, Señor. Yo decido hoy restituir en la vida de mi hijo, de mi hija, todo aquello en cuanto no modelé bien, todo aquello en cuanto no instruí bien. Decido hoy corregirlo. Nunca es tarde. Yo te invito, busca hoy esa redirección en tu vida de acuerdo a los principios bíblicos que puedes encontrar en la palabra de Dios, en la Biblia. Es accesible para todos y Dios da esa oportunidad que podamos restituir a nuestros hijos en lo que nosotros no hicimos bien con ellos. Que Dios te bendiga y hasta el próximo programa. Cerramos este programa recordando el versículo que la palabra de Dios nos dice, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Que el Señor les bendiga y hasta un próximo programa de Mujer, Dios es suficiente. Mujer, Dios es suficiente. Al finalizar el programa, les dejamos con esta maravillosa promesa. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Colosenses 2:10. Si necesitas ayuda, escríbenos a la siguiente dirección: info@iglesiajosue.org o comunícate al PBX 25 14 47 47.